Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, en un país que en el día de hoy ha tenido una noticia muy importante, pues también el regocijo del pueblo venezolano. El gobierno de este país ha logrado un hecho histórico tras dos escenarios de urgente prioridad: el rescate de niños y niñas separados de sus familias por el gobierno de los Estados Unidos, y se logró también el rescate de los 252 migrantes secuestrados en campos de concentración en El Salvador. Las autoridades venezolanas especificaron que para conseguir la libertad de los connacionales se ha pagado un alto precio: la entrega de un grupo de ciudadanos estadounidenses con procesos judiciales activos debido a su participación comprobada en actos de desestabilización y terrorismo en suelo venezolano. Es parte del análisis que queremos enfocar el día de hoy. Antes de esto, recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, y aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Conmovedor. Gobierno de Venezuela rescata a 7 niños de Estados Unidos y los 252 migrantes secuestrados en campos de concentración en El Salvador. ¿Qué significa esto para el pueblo venezolano? Ahí están las opciones: una victoria del gobierno bolivariano, la lucha por los derechos humanos, capacidad de negociación internacional y el compromiso, además del reencuentro de familias venezolanas. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. De inmediato el análisis en el estudio. Me acompaña el doctor Jesús David Rojas, docente universitario en el ámbito internacional. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Bienvenido. Gracias a Telesur, a ti y a todos los televidentes. Quiero iniciar, por supuesto, la información es muy importante, pero iniciar con esta primera noticia. Bien temprano, la alegría de las familias venezolanas con este reencuentro de niños y niñas en un avión de Conviasa por el plan Vuelta a la Patria. ¿Qué significa esto y qué representa en lo que decíamos, en esa prioridad que tiene el gobierno de Venezuela por el rescate de todos los venezolanos en el exterior? Bueno, es la defensa de la venezolanidad. No conozco los detalles por los cuales sus padres emigraron, pero ellos llevan sangre venezolana, aun cuando fueron separados de su familia, siguen sintiendo la sangre de Bolívar en cada uno de ellos. Y para Venezuela y para los 30 millones de venezolanos es importante que los venezolanos se críen con sus padres, con su identidad nacional, en su idioma y con el amor fraterno de los 30 millones de venezolanos, y estén donde estén, porque un niño no es culpable de nada. Y como decía Andrés Eloy Blanco, el poeta insigne venezolano, cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. En este caso, toda la población venezolana, incluyendo a los que no tienen hijos, tienen regocijo por el rescate de estos niños y en el futuro esperamos que lleguen todos. Un rescate que viene de una negociación directa con los Estados Unidos. ¿Cómo ves también la gestión diplomática y esta gestión del gobierno? Felicito al presidente, felicito al canciller y felicito a todas las instituciones que hayan participado en la negociación, pero censuro la posición de los Estados Unidos que utilicen a 7 niños que no son responsables de absolutamente nada, y los utilicen como pieza de cambio por unos criminales que, encomendados por el gobierno de Estados Unidos, cometieron delitos en Venezuela, y por aquellos lacayos venezolanos que se subordinaron y jugaron a ese juego para destruir la economía, la patria, la unidad nacional y la integridad territorial. Sí. Vamos a ver lo que ocurrió, justamente porque se da la información y en Venezuela se movilizó este viernes justamente la ciudad de Caracas para recibir a los 7 niños y niñas que Estados Unidos había secuestrado en medio de las redadas migratorias. El jefe de gobierno de Caracas, Naún Fernández, enfatizó que el gobierno de ese país ha batallado por los derechos de los niños retenidos, por lo que este regreso suma una victoria para las autoridades de Venezuela, además de un pueblo que no se detiene al estar unidos. La primera dama Cilia Flores y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reiteraron el compromiso del país por el regreso de los niños que habían sido secuestrados por Washington. Todavía quedan pendientes, doctor, otros niños, y la importancia, ¿no?, de la movilización, no solamente en Venezuela, sino también
del ámbito internacional, donde ha sido constante en los últimos meses. También es una demostración de que Venezuela, cuando habla en el ámbito internacional, habla con la verdad. Que tarde o temprano los medios de comunicación se encargan, predominantes en el mundo, se encargan de tratar de mancillar, desnaturalizar, desvirtuar, pero al final los hechos demuestran que Venezuela tiene la razón. Nosotros no es un eslogan publicitario, es un compromiso de la Constitución, de los gobiernos venezolanos y del pueblo venezolano con la integridad de todos los venezolanos estén donde estén, incluyendo aquellos que inclusive pudiesen haber cometido alguna falta en algún país. Sí, vamos a ver justamente también más adelante lo que decía también la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, quien reiteró el compromiso del gobierno bolivariano con la liberación de estos niños secuestrados que permanecen todavía secuestrados en los Estados Unidos. Esto decía la primera dama del país. Estamos con el retorno a la patria de estos 7 niños y niñas que hoy han sido rescatados, han sido liberados y hoy se van a reencontrar con su familia, con sus madres, sus abuelas y con toda Venezuela. Y nosotros aquí el compromiso de que todos los niños, todas las niñas que se encuentran en situación de secuestros, separados y separadas de su familia, hay un compromiso del gobierno, del presidente Nicolás Maduro, un compromiso de todo el pueblo, de trabajar unidos hasta lograr el rescate, el rescate de todos los niños y niñas. Ahí teníamos la vocería desde el gobierno, desde la primera dama, y preguntarle, porque es un tema, doctor, que hemos abordado en nuestro servicio informativo, y es precisamente esta situación y la respuesta que han tenido las instancias internacionales cuando desde la ONU ya se está debatiendo, ¿no?, el papel que tiene esta organización en este y otros escenarios en América Latina, lo que es la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que a pesar de todo lo que ha ocurrido, no ha logrado tener, digamos, un resultado favorable para el pueblo venezolano, ni siquiera para las autoridades de este país, sino para el propio pueblo que está exigiendo esto. Fíjese, ha sido más útil las diligencias realizadas por el nuevo Papa que por una institución y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, cuya misión es garantizar los derechos humanos de los 8.000 millones de personas que existen en el mundo. Yo creo que eso se debe a que la nacionalidad del Alto Comisionado es austríaco, y Austria ha sido señalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como violadora de los derechos de los niños austríacos. Pero pareciera que a ellos no les importa, o no sé si es que en la educación de ellos el niño tiene que ser despreciado, maltratado para que haya algún tipo de fortaleza. Eso habría que analizarlo sociológicamente. Pero se puede entender, pero si esa persona cuando asumió el cargo sabía que tenía esas condiciones, y con toda responsabilidad lo digo, y no se separa del cargo, él es un corrupto. Porque un corrupto es una persona no solamente el que agarra dinero, sino el que acepta un cargo para el cual no está preparado para cumplir. Él es preferible para él en el ejercicio de su cargo ceder a las presiones, las potencias hegemónicas y no al mandato que como alto comisionado le encomendó las Naciones Unidas y los países que integran a esa organización. Sí, y preguntarle también porque dentro de ese mismo objetivo no solamente están los venezolanos, sino también el resto de la comunidad latinoamericana y caribeña. No solamente los latinoamericanos, los niños de Gaza. Los niños de Gaza, el alto comisionado no se pronunciaban absolutamente nada y le parece normal que se ejerza, entre comillas, el Estado de Israel ejerza la defensa bombardeando, ametrallando y disparando misiles contra personas que están desarmadas. Porque si estuvieran armadas se entendería, pero es que están desarmadas la población civil. Están haciendo tierra arrasada y eso es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma y según los convenios de Ginebra que limitan las condiciones de guerra.
el no ser pronunciado, los derechos humanos tienen que permanecer en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y él prácticamente lo que es un burócrata que cobra y que firma informes contra los países que las potencias le señalen como malos porque se desvían del destino que esas potencias le asignan. ¿Qué representa ahora todo esto en una Venezuela que dentro de poco va a celebrar un Día del Niño el próximo 20 de julio y que por otro lado sigue la movilización permanente? Nosotros somos hijos de Bolívar y como el libertador fue el hombre, las dificultades, nosotros tenemos esa herencia. Nosotros celebramos a nuestros niños, le vamos a dar alegría a esos 7 niños en la confraternidad del ser venezolano y queremos que todos los niños que estén en esa situación, venezolanos y no venezolanos, vuelvan con sus padres, porque respetamos a los niños como el futuro de la humanidad. Vamos con esto, doctora, una breve pausa. Despedimos la primera parte recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión vamos a analizar los resultados en el código QR que hemos puesto con ustedes para que tengamos este feedback sobre lo que ha sucedido en Venezuela el día de hoy. Día de júbilo, por un lado, por estos niños que retornan y por otro lado también, lo abordamos más adelante, 252 secuestrados en cárceles de El Salvador. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Venezuela y 2 temas que hemos propuesto en el análisis. En primer lugar, la liberación y el rescate de los niños y niñas venezolanos, 7 de ellos, porque todavía hay otros que se mantienen en suelo estadounidense y con la gestión del gobierno bolivariano. Pero también está la otra arista importante de esta victoria de Venezuela y es el retorno, es el rescate de el secuestro de estos venezolanos, 252 venezolanos en cárceles, lo que comúnmente se ha comentado como campos de concentración, el SECOT en El Salvador. Ya regresan, ya están acá, fueron recibidos recientemente por el gobierno de Venezuela. Precisamente el presidente Nicolás Maduro aseguró que para lograr que estos migrantes venezolanos volvieran a casa se pagó un alto precio. Esto decía. Venezuela hizo un canje pagando caro, pero había que liberarlos. Entregamos a un grupo de terroristas convictos y confesos que habían venido a Venezuela y fueron capturados a tiempo a intentar matar al presidente de la República, a la vicepresidenta, a algunos líderes revolucionarios, civiles, militares de Venezuela. En el canje, nosotros para lograr la liberación de estos muchachos, bueno, con la justicia venezolana se procedió a entregar a 10 terroristas convictos y confesos agentes de la CIA que fueron capturados y se neutralizó la acción terrorista que venían a cometer durante los meses de julio a febrero de este año aproximadamente. Ahí teníamos al primer mandatario nacional hablando de esto. Seguimos con doctor Jesús David Rojas, que nos ha comentado parte de su lectura sobre la liberación de los niños, pero ahora el rescate de estos secuestros. Un alto costo, ha dicho el presidente, desde el punto de vista de seguridad para el país, pero es también un costo humanitario que ha tenido que hacer Venezuela, su lectura. Bueno, es un costo porque estamos cambiando delincuentes por ciudadanos dignos cuyo único condición jurídica, según los Estados Unidos, era que eran migrantes. Ninguno está condenado por ningún delito, ninguno de esos 252 de Estados Unidos. Y además hay que recordar que Estados Unidos estaba presionando a los países de África para trasladar venezolanos a África. Entonces, no solamente es que están esos 252, sino que tratan de que los venezolanos que defienden a su país no puedan defenderlo porque estén recluidos en cárceles en algunas partes del mundo.
Eso nos indica la calaña del gobierno de un delincuente juzgado por los tribunales norteamericanos que ahora funge como presidente. Pretender cambiar a delincuentes por personas, por venezolanos dignos, no es costoso, porque para nosotros los venezolanos valen mucho más que esos 10 terroristas que más temprano que tarde pagarán por eso. Serán neutralizados en otras operaciones. Pero también tenemos que tomar en cuenta que dos cosas, me atrevería yo. El fiscal general de la República intentó una demanda con Nayib Bukele, y yo muy respetuosamente, el ciudadano fiscal general de la República, le solicitaría que frente a la sede de la Fiscalía General de la República haga una convocatoria del pueblo venezolano para quien quiere adherirse a su demanda. Él lo está haciendo como agente del Estado, perfectamente, pero no solamente es el Estado, tiene que ser el pueblo el que la hace. Y la segunda es que tenemos que recibir a todos esos 252 venezolanos, hacerle, eso yo me imagino que el ministro Diosdado Cabello ya lo habrá ordenado, todos los exámenes forenses, tomarles declaraciones, porque si fueron torturados, como seguramente lo fue, primero apuntalan a condenar al señor Bukele, y segundo, que nosotros recuperarlos y que hayamos votado eso no quiere decir que hayamos perdonado al señor Bukele por las torturas que le hacen a los venezolanos. Sí. De hecho, hay algunos sonidos que justamente dan cuenta algunos de estos secuestrados sobre lo que recibieron en la cárcel, que fueron las torturas y los vejámenes. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, pues aseguró también que estos jóvenes venezolanos fueron sometidos a humillaciones sin haber cometido ningún delito. Esto dijo. En medio de las negociaciones nosotros creemos que el precio que se está pagando por este grupo de venezolanos bien vale la pena, porque es un venezolano que estaba siendo sometido a tortura, a vejámenes, estaba siendo sometido a humillaciones por un gobierno y por un territorio donde no había cometido ni un solo delito, ni un solo delito. Estos jóvenes que llegan, estas personas que llegan a Venezuela en estos vuelos procedentes directos desde El Salvador, serán recibidos aquí en Venezuela como hermanos, con el mismo protocolo que hemos venido actuando desde el primer día, hermano presidente. Ellos saben que es así, porque de alguna manera ellos se han enterado del protocolo acá, que los recibimos, son chequeados médicamente, porque vienen de un sitio donde, vienen de un lugar donde no sabemos qué pudieron haberle hecho a estos jóvenes. Es un gobierno perverso el que tiene al frente a El Salvador, un gobierno de la más baja ralea, un gobierno que se ha convertido en un referente de todo lo malo. Estos venezolanos que hoy son recibidos no cometieron jamás ningún delito en El Salvador. Y si alguno tiene delito en Venezuela, aquí los tribunales y la justicia funcionan sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de presiones de ninguna naturaleza. Ahí estaba el ministro Diosdado Cabello y justamente, doctor, vamos a escuchar también lo que decía, aterrizando aquí en Venezuela, uno de estos migrantes que denunciaba que a un compañero agredieron antes de salir del campo de concentración de El Salvador. Esto decía. Una huelga de hambre, lo disparaban por una huelga de hambre, porque nos estaban golpeando mucho. Ya no queríamos aguantar más abuso, le echamos agua y ellos nos dispararon. Hay muchos tiroteados. O sea, ¿por qué los tirotearon? Porque golpearon a un amigo, le partieron la cara y nosotros le echamos agua a los oficiales y nos dispararon. Aquí me dispararon a mí, a otro amigo le volaron la mano, la ceja. Hay muchos que tienen muchos disparos en el cuerpo. Nos tenían en boxer. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Él también tiene uno. Me dieron un disparo aquí, me partieron mi cabeza aquí, me pusieron a convulsionar, fue tortura de 6 días, 7 días, me partieron la cabeza, nos tenían sin comer, dormiendo en la nada, tantas cosas que vivimos, no la mañana, como quieren ellos, 4 veces, 2 días. Gracias.
escopetas perdigones o balas de verdad? Ahí teníamos el escenario, eso fue hace pocos minutos desde Venezuela. Doctor Rojas, esto también pone de manifiesto un sistema en El Salvador que da cuenta de ese lucrativo negocio que son los migrantes para este país satélite. Ya veíamos no solamente los migrantes venezolanos, sino también cualquier otro tipo de nacionalidad. ¿Qué decir de todo esto? ¿Qué decir? Porque se decía también que Bukele no quería dejar que los aviones llegaran a Venezuela con esta gente porque precisamente sería acabar con ese negocio que tenía, ¿no? Sí, y además que por eso, pero para evitar que esto ocurra en el futuro, en El Salvador o en los países que los Estados Unidos obligan a recibir venezolanos para la misma función, tenemos que exigir que se haga justicia, que se condene a Bukele, al ministro del Interior de El Salvador, al ministro que se encarga de la cárcel, al director de la cárcel, a los oficiales custodios que torturaron a nuestros venezolanos. Yo creo que el fiscal general debería lograr una alerta para que se presenten ante los tribunales venezolanos por la violación, aun cuando se hicieron en El Salvador, cuando hay un punto de contacto con un venezolano, Venezuela puede declarar su jurisdicción para juzgarlos. Y creo que para evitar que se cometa tenemos que exigir que se juzgue. Y si Bukele se pone molesto, bueno, se molestará, pero preso. Y aquí tendremos cárceles seguramente más dignas que el Secot, donde él puede cumplir sus 30 años de prisión por la masiva violación de derechos humanos contra cada uno de esos 252 personas que está ahí, aceptando un contrato para tener presos que no habían sido condenados, que para que ejecutaran trabajos forzados y para que pudiesen negociar los Estados Unidos por 10 espías que trataron de destruir y atentar contra la patria venezolana. Entonces, eso tiene que tener una consecuencia jurídica y como abogado y como activista de derechos humanos, inclusive hay una ONG que ya interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional contra el señor Bukele por esta situación. Yo creo que también deberíamos recabar esa información y seguir en consecuencia. Sí, vamos a revisar también lo que decía Diosdado Cabello, que también denunciaba el ministro de Seguridad y Paz, los abusos a los que fueron sometidos los migrantes venezolanos. Eso decía. Esto que tengo en mis manos, que quede constancia ante el mundo de la rata que es Nayib Bukele. Con esto despidió a los jóvenes venezolanos. Cuando iban bajándose los autobuses, cuando iban montándose en el avión, les dispararon perdigones. Vienen varios heridos de los jóvenes que vienen allí. Esto tiene el mundo que saberlo. Como él quedó por fuera en esta negociación, jamás nosotros hemos conversado con quien gobierna de manera ilegal El Salvador, como lo dejaron por fuera sus jefes, los gringos, y nosotros hablamos directamente, Jorge Rodríguez, el hermano Jorge hablaba directamente con el gobierno norteamericano. Se vengaron de nuestros jóvenes y varios de ellos vienen heridos porque les dispararon. Es un miserable y es lo que evidencia es la locura y la pérdida del negocio, como dice nuestra hermana Delcy, ¿ves? Perdieron el negocio de lo que le iban a pagar por cada migrante que estuvieran en el campo de concentración. Ahí Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, presentando evidencias precisamente de lo que estaban recibiendo estas personas en el Secot. Una reflexión final. Se termina ya el capítulo, pero continúa la lucha por los migrantes venezolanos y sobre todo la manifestación del pueblo que ha sido permanente en su lectura. Mire, nosotros como país no hemos sido ni hemos querido ser nunca enemigos de los Estados Unidos. Pero desde el presidente Obama para acá, todos los que han ocupado la Casa Blanca se empeñan en señalar lo que nosotros somos enemigos de ellos. Y en política internacional, la ingenuidad es un pecado. Yo creo, nosotros no vamos a atacar a los Estados Unidos, pero nosotros no podemos creer en la palabra de los estadounidenses, porque cada vez que la comprometen, la violan.
Y ahora no solamente es con Venezuela, sino es con Canadá, con la Unión Europea, con sus propios aliados, con los enemigos, lo que acaba de hacer con México. Entonces, hay que tener cuidado con los Estados Unidos, hay que ser firme. Nosotros somos hijos de Bolívar, de un libertador que nos enseñó a tener sobre todas las cosas dignidad. Y como recomendación, le recomiendo a los televidentes que busquen el decreto de Simón Bolívar como jefe del Supremo de la República del 20 de noviembre de 1818. Léanlo y sepan de qué sangre estamos hechos. Ahí está la reflexión final. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo con nosotros. Gracias a todos y gracias al canal. Bueno, antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que publicamos recientemente sobre este conmovedor escenario. El gobierno de Venezuela rescata a 7 niños y niñas desde Estados Unidos y 252 migrantes que estaban secuestrados en campos de concentración en El Salvador. ¿Qué significa para el pueblo venezolano? Comentábamos anteriormente y bueno, el 79% de nuestros usuarios a través de redes sociales nos dice que es una victoria del gobierno bolivariano. Esta opción, por supuesto, se ha impuesto sobre las otras 3 que daban cuenta de otros aspectos que también tienen que ver con este escenario. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Vamos a terminar con este clip. Regresan 252 migrantes secuestrados venezolanos desde El Salvador. Será hasta una nueva oportunidad.